¿Qué tal, mis? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, empiezo compartiendo tu pantalla para el tema programado del día de hoy, ¿eh? Correspondiente a área, regiones cuadrangulares. Ahí está. Veamos, vamos a hablar un poquito sobre las áreas de regiones cuadrangulares. Para la formulación de las propiedades y, y las ecuaciones correspondientes para el cálculo de las áreas de regiones cuadrangulares, debemos entender primero de que nosotros tenemos dos tipos de cuadriláteros, unos que son los convexos y los otros no convexos, o también llamados cóncavos. Así que se formuló una ecuación que represente el cálculo de las áreas de cualquier cuadrilátero, sea convexo y no convexo, y esa fórmula se la llamó fórmula general, o también llamada fórmula trigonométrica, que para ambos casos es exactamente lo mismo. La fórmula para ambos casos es, sea convexo o no convexo, también llamado cóncavo. El cálculo de su área, de esta región cuadrangular, será como el semiproducto de las longitudes de sus diagonales por el valor del seno del angulito que va a formarse entre ellos. Sin importar que este ángulo sea agudo o sea obtuso, ya sin importar el seno. Ya ahorita te explico por qué no importa en realidad, porque si es que es agudo u obtuso. El detalle viene a ser el siguiente. Cuando nosotros trazamos de intersectar las diagonales en un cuadrilátero convexo, no habría ningún problema porque la intersección de ellas, eh, digamos, concurren en la parte interior, en la región interior del cuadrilátero. El detalle viene a ser cuando tenemos un cuadrilátero no convexo. Notamos que una diagonal se encuentra en la región interior, pero la otra se encuentra en la región exterior. Y la intersección de ellos, lo único que tendríamos que hacer es simplemente prolongar. Prolongamos y se va a formar un angulito. Ese es el angulito que nosotros vamos a utilizar para el cálculo en nuestra ecuación trigonométrica. ¿Ya? Esta es la formulita general, repito, para el cálculo del área, sea de un cuadrilátero convexo o de uno no convexo. Con la única particularidad que en el no convexo tenemos que prolongar. ¿Está bien? Ya está. Esta es la fórmula general, repito. Para cualquier cuadrilátero, ojo, sea cual sea el tipo de cuadrilátero con el que nos estemos topando, esta ecuación también cumple para el cálculo de su área. Cualquiera. Profesor, entonces si me topo con un cuadrado, también sirve. Si me topo con un rombo, también sirve. Si me topo con un paralelogramo, también sirve. ¿Ya? También funciona. ¿Por qué? Porque esta es una fórmula general. Justamente por eso se llama general. Algunas propiedades que se vayan a cumplir respecto a las áreas de las regiones cuadrangulares, podemos mencionar, por ejemplo, esto es en general, ¿ya? En general. La primera será, una de las más importantes también, cuando nosotros trazamos las diagonales en un cuadrilátero convexo, ¿ya? Se van a formar cuatro regiones triangulares. La relación que va a existir entre esas regiones triangulares será que el producto, digamos, con su opuesto, digamos que las áreas opuestas por el vértice, ¿no? Si podemos decir más o menos, si podemos utilizar ese término opuesto por el vértice, diríamos
El que está por aquí, por el que está por acá, ¿no? A con C y B con D. El producto de esos pares van a ser igual. Primera propiedad. Una propiedad importante también porque esta propiedad da idea a una de las propiedades que vamos a ver en los trapecios. Estas figuras como tal, las figuras como tal, que ustedes están pudiendo aquí apreciar, también son conocidas como trapezoides, ¿ya? En cuadriláteros se ha visto que se tiene dos tipos digamos, de trapezoides, hay dos tipos de trapezoides. Trapezoides no simétricos y los simétricos. Aquí estamos hablando de manera general. De manera general, se va a cumplir para cualquier tipo de trapezoide. Las siguientes propiedades van a corresponderse a los puntos medios. Vamos a tener dos puntos medios de dos lados opuestos y los segmentos que van a unir desde un vértice hasta ese punto medio va a formar un área y esta área va a ser igual a la mitad del área total del cuadrante. También tenemos, por ejemplo, desde un mismo vértice, trazamos hasta los dos puntos medios de los dos lados opuestos, se va a formar un área aquí cuadrangular y esta área cuadrangular será igual también a la mitad del área total que va a tener este cuadrilátero. También podemos formar, con los cuatro puntos medios de sus cuatro lados, podremos formar un cuadrilátero que vaya a tener como vértices a esos puntos. Y se determinará nuevamente de que esta área de aquí va a ser igual a la mitad del área de todo el. Ya está. A ver. Listo, estaba hablando por acá. Respecto a este punto número 4, si tomamos en consideración nosotros estas cuatro regiones triangulares que se han formado aquí en cada esquina, llamémoslos en cada esquina, podremos decir que la relación respecto a los pares que están opuestos, o sea, si a esta área le hemos llamado S1, S2, S3 y S4, la relación que va a existir entre S1 y S3 va a ser de que la suma de estas dos áreas va a ser la cuarta parte del área total del cuadrilátero. O sea, podríamos decir que 4 veces la suma de estas áreas me dan el área total. Lo mismo va a ocurrir con S2 y S4. ¿Sí? 4 veces la suma de estas áreas va a darme el área total del cuadrilátero. Estas serían algunas propiedades generales que se va a cumplir en todo cuadrilátero. ¿Ya? En todo tipo de cuadrilátero, ojo. O sea, no solamente se va a cumplir en los trapezoides, sino son de manera general. Con esto, con estas propiedades y con este par más, que son, digamos, unas formulitas un poquito más trabajadas, sobre todo la número 6. Para la pregunta, perdón, para el punto número 5, esta propiedad podríamos más o menos hilarla o relacionarla con el área de un triángulo cuando tenemos una circunferencia inscrita en ese triángulo, que se calcula en realidad de la misma manera. La fórmula es básicamente la misma, el semiperímetro por el radio, ¿no? Cuando se ven los triángulos, área de regiones triangulares, nosotros tenemos un triángulo e internamente tenemos una circunferencia inscrita, ¿no? Punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia. Aquí es igual su área, el semiperímetro por el inradio, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. También podríamos más o menos relacionar la siguiente fórmula, la fórmula número 6,
la relación número 6, con el teorema de Herón. El detalle es de que aquí ya no va a ir multiplicado el semiperímetro. Aquí de frente va a ir multiplicado la diferencia con cada uno de los lados que tiene este cuadrilátero. ¿Ya? Así que digamos que es un Herón, pero sin el semiperímetro, sino de frente se multiplican la diferencia con cada uno de los lados. Este sería nuestro esquema formulario de manera general, que se va a cumplir en todo cuadrilátero, de manera general. Con este esquema formulario vamos a resolver algún ejercicio por ahí que se nos presente. Por ejemplo, la número 6. Vamos a hacer la número 6. ¿Cómo? En la 5. En la número 5. El semiperímetro por el radio. No, como estamos en área de regiones cuadriláteras, pues es referente al área del cuadrilátero. ¿Sí? El área total del cuadrilátero. ¿Ya? Listo. Por aquí ahora vamos a resolver algunos problemitas relacionados a lo que acabamos de ver hace un momento. A esto. Veamos. Proyecto número 6. Dice, en el gráfico ABCD es un cuadrado. ¿Listo? Primer datito, ya sé que todos sus lados miden lo mismo. T es un punto de tangencia. Interesante, si es un punto de tangencia y aquí yo tengo el centro de una semicircunferencia, debemos recordar alguna propiedad, ¿no? Punto de tangencia, centro, por ahí, y recordando algunas cositas. Me dicen que este lado AB mide 5. Voy a colocar eso. Este lado AB mide 5. Si este lado mide 5, lo primero que se me debe venir a mí a la cabeza es de que todos los lados que va a tener este cuadrado van a medir exactamente 5. A él también vamos a poner 5. Y a él también 5. Listo. A todos 5 de una vez. Está. Está. Y listo, me pide que calcule el área de la región BCAT, que esto es un cuadrilátero BCAT, pero es un cuadrilátero no convexo, ¿no? Puedes tú resolverlo de dos maneras. Forma 1, o aprovecho este segmento CT que divide en dos regiones triangulares. Puedo buscar yo los ángulos en cada triángulo, sus lados, buscar alguna forma o de alguna utilidad, alguna fórmula del área de una región triangular puede presentarse por ahí. O simplemente lo que puedo hacer es calcular su área como un cuadrilátero cualquiera, ¿no? Que sería un cuadrilátero no convexo. Para eso necesito, si es un no convexo, necesito las longitudes de sus diagonales y el ángulo que forman sus diagonales. Entonces vamos buscando por ahí alguna información. La primera información que yo podría sacar aquí es, este segmento CT es un segmento tangente. ¿Por qué? Porque T es un punto de tangencia. Aquí me lo menciona. T es un punto de tangencia. Este punto D también es un punto de tangencia porque es uno de los vértices del cuadrado, ¿no? Y aquí se ha formado una semicircunferencia. Ya que esto es diámetro, T del punto D es un punto de tangencia. Eso significa que tanto T como D son puntos de tangencia. Si el segmento CD mide 5, entonces el segmento CT también va a medir 5, por propiedades de la circunferencia, ¿verdad?
Propiedades de la circunferencia. ¿Cuál propiedad, profe? Cuando tenemos una circunferencia y desde un punto exterior trazamos rectas tangentes, punto de tangencia, punto de tangencia también. ¿Qué va a pasar con estas longitudes? Tienen la misma medida, ¿verdad? Propiedad de la circunferencia. Esto es lo que hemos dicho aquí. Tanto CD como CT tienen la misma longitud. Está. Ya tenemos entonces una diagonal. Ya tenemos cuánto mide CT. Ya tenemos esa diagonal. ¿Cuál será la otra diagonal? Pues la otra diagonal va a ser la que va desde A hasta B. Ya tenemos eso también. Ya tenemos AB. Ya tenemos CT. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Lo único que nos falta es el ángulo que forman estas diagonales. Profe, pero no se intersectan. Ese era el detalle. Que como es un cuadrilátero no convexo, no se van a intersectar. Ustedes tienen que provocar que se intersecten. ¿Qué vas a hacer? Prolongar. Prolongas. Y el angulito que van a formar, la intersección de estas dos diagonales, CT y la prolongación con la otra diagonal AB, va a encontrarse aquí. Aquí está. Esto es lo que tenemos que hallar entonces ahorita. ¿Cuánto mide ese ángulo? Para el cálculo de ese ángulo, o bien recuerdas, o bien me dice, vamos a ver, vamos a ver. Para el cálculo de ese ángulo, o bien lo recuerdas como propiedad, o bien lo hacemos, no hay ningún problema. Mira, este puntito de aquí me indica que es el centro de esta semicircunferencia, ¿no? El centro de esta semicircunferencia. Eso significa que el radio de esta semicircunferencia, ya que su diámetro es AD y mide 5, su radio mide 5 medios, ¿sí? Su radio mide 5 medios. Y aquí viene el detalle. ¿Qué pasaría si yo trazo el segmento que une este centro con el punto C? Trazo este segmentito de aquí, que une ese centro con el punto C. Ahí se me está formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Cómo así que triángulo rectángulo? Porque él es centro, D es punto de tangencia, entonces ahí se forma un 90 grados. ¿Qué se me termina formando ahí? Un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo que tiene como cateto 5 medios y el otro cateto 5. O sea, sus catetos están en la proporción de 1 a 2. ¿De qué triángulo se trata eso? Del de 53 medios, ¿sí? Claro. 53 medios. Y recordemos otra propiedad. O sea, hasta aquí ya tenemos que este ángulo de acá es 53 medios. El angulito de aquí es 53 medios. Vamos a colocar. Pero aquí hay oculta otra propiedad. Cuando nosotros tenemos una circunferencia y exteriormente hay un punto desde donde se trazan dos rectas tangentes. Listo. Punto de tangencia, punto exterior, punto P. Si nosotros desde el centro de la circunferencia, desde el centro, trazamos el segmento que une a él con el punto exterior P, este segmento se convierte en ¿qué cosa? De todo este ángulo. En bisectriz. O sea, si él es alfa, él también es alfa, ¿sí? Se convierte en una bisectriz. En otras palabras, si eso lo plasmamos en nuestro problema, si él es 53 medios, todo este otro ángulo también es 53 medios, ¿cierto? Todo él también será 53 medios. Y si tengo 53 medios y 53 medios, ¿cuántos suman?
Ellos suman un total de 53. Entonces, todo este ángulo, todo él, va a medir 53 grados. Mírame. Entonces vamos a colocar ese 53 grados. Todo él. Todo este ángulo mide 53 grados. Y la pregunta viene a ser, ¿y eso de qué nos ayuda? Los lados de un cuadrado son paralelos, ¿cierto? Si son paralelos y yo trazo un segmento que va desde C hasta el otro lado, aquí se me está formando la famosa Z, ¿verdad? Está echada la Z, pero ahí está la Z. Eso significa que si este angulito de aquí es 53, por la Z, aquí está la Z, por la Z el 53, va a venir acá, ¿sí o no? Vamos a colocar entonces aquí el 53. Muy bien. Ese angulito mide 53 graditos. ¿Qué hacemos ahora entonces? Ya pues, por fórmula general, el cálculo del área de una región cuadrangular BSAT va a ser igual al semiproducto de esos diagonales. Diagonal 1, 5. Diagonal 2, también 5. Eso entre 2 por el seno del angulito que forman sus diagonales, 53 grados. Y eso ya pues es fácil, ¿no? Eso es fácil. 5 por 5, 25, entre 2, 25 medios. Y eso multiplicado por el seno de 53, 4 quintos, ¿no? 4 quintos. Simplificamos un poquito. Mitad por aquí. Mitad por acá. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. También podemos sacarle quinta. Quinta por aquí. Y quinta por acá. Si le sacamos quinta, aquí queda 1. Y si le sacamos quinta arriba, me queda 5. Finalmente, el área de esta región cuadrangular me va a terminar saliendo ¿cuánto? 5 por 2 entre 1. 10. Pregunta, jóvenes, ¿se entiende ese problemita? Claro, claro. Ahí está. A ver, espera. Ahí está. Listo. Muy bien. Todo claro entonces con este problemita, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo bien entonces, ¿no? Sigamos. Sigamos. Siguiente problemita. A ver. Otro problemita relacionado con esto puede ser el problemita número 11, por ejemplo. ¿Qué me dice? El gráfico que se muestra, calcula el área de la región sombreada, que es este cuadrilátero que está por acá, ¿no? Si se sabe que el producto de AC por BD es 16. O sea, me están dando el producto de las diagonales de este cuadrilátero, ¿no? Y me pide el área sombreada. El área sombreada. Bueno, si tengo un cuadrilátero y yo quiero su área, la fórmula general me indica de que yo tengo que multiplicar sus diagonales, dividirlas entre 2
y también multiplicarlas por el ángulo que forman las diagonales, ¿no? Entonces, hasta ahí yo tengo un dato muy importante que es la multiplicación de sus diagonales, que ya me dice que es 16. ¿Qué me faltaría hallar? El ángulo que forman las diagonales. Entonces vamos a enfocarnos en eso, en el ángulo que forman las diagonales. Si nos enfocamos en eso, nosotros podemos decir, por ejemplo, veo, noto, que por aquí, este angulito de 2 tita y este angulito de 2 alfa, con este angulito de acá, forman nuestro famoso boomerang, ¿no? Forman el famoso boomerang. En realidad forman dos boomerangs. Uno que sería el que da como resultado el ángulo externo aquí, y el otro el que da como ángulo interno aquí. Entonces la idea es relacionar esos dos ángulos de alguna manera posible. Podemos dar a este angulito de aquí, por ejemplo, vamos a llamarlo mm, A. Vamos a llamarlo A. Listo. Ya está. En mi primer boomerang, yo puedo decir lo siguiente. El angulito que se forma aquí afuera, ¿a qué va a ser igual? A la suma de alfa más 2 tita, más, perdón, la suma de A más 2 tita más 2 alfa, ¿sí o no? Eso es por el boomerang. Si el angulito de afuera es A más 2 tita más 2 alfa. Ya está. Eso es el angulito de ahí afuera. Muy bien. Pero, por propiedad de ángulo opuesto por el vértice, si este angulito de afuera mide A más 2 tita más 2 alfa, el angulito de aquí dentro también mide lo mismo, ¿sí o no? Este angulito de aquí dentro también mide lo mismo. No lo voy a volver a escribir porque no hay espacio, pero sí se entiende de que son iguales estos angulitos. Ahora observo este cuadrilátero que está aquí, todo este cuadrilátero grande. Este cuadrilátero es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Entonces vamos recordando algunas propiedades que se cumplen en un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Por ejemplo, una de las principales. Cuando tengo dos ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito, ¿qué se cumple respecto a ellos? ¿Qué se cumple? Que la suma de ellos, ¿cuánto es? A ver. La suma es 180, claro. Profe, si no me acuerdo, si no te acuerdas, haces lo siguiente. ¿Te acuerdas la propiedad de ángulo inscrito? Eso sí, me imagino. Si él es alfa, el arco que está enfrente es el doble. Eso sí te acuerdas, ¿sí o no? Ya, si él es alfa, él es 2 alfa. Si él es beta, él es 2 beta. 2 alfa más 2 beta suman 360. Entonces alfa más beta cuando suman 180. Mira, tienes una forma en cómo recordarlo, ¿no? Tienes una forma en cómo recordarlo. Eso significa entonces de que este angulito de acá, que es esto, más este angulito de acá, ¿cuánto van a sumar? 180. ¿Sí? Vamos a plasmar eso, ¿eh? Tenemos A más 2 tita más 2 alfa, o sea, 2A más 2 tita más 2 alfa. Eso es igual a 180 grados. Si le sacamos la mitad a todo, tenemos A más tita más alfa. ¿Va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a
90, ¿sí? Le hemos sacado la mitad todo. Ya. ¿Y eso de qué me sirve, bro? Te sirve por lo siguiente, mira. ¿Quién es este ángulo que se forma acá? Este angulito que se forma aquí es la suma de ¿quién? De A más un tita más un alfa. ¿Por eso cuánto nos salió? 90. O sea, el angulito que se forma aquí, este angulito, es un 90 grados. Él en realidad es un 90 grados. Listo. Y ahora, ¿cómo calculamos de manera general el área de un cuadrilátero cualquiera? Pues lo calculamos como el semiproducto. A ver, el área sombreada sería igual al semiproducto de las diagonales AC por BD entre 2 por el seno de el angulito determinado entre esas diagonales, 90. Como dato ya tenemos nosotros cuánto es AC por BD, ¿no? Eso me dice el problema que es 16. Por el seno 90. A ver, dime, ¿cuánto es el seno 90? Ese es un dato que ustedes deben conocer. Deben manejar rapidísimo. Seno de 90, 1. Bien, entonces esto nos sale ¿cuánto? 8, ¿sí o no? Ya está. Dígame, ¿se entiende el problemita? Muy bien. Claro, esto terminaría siendo un rombo, ¿no? O posiblemente un trapezoide simétrico. Puede ser. Porque tanto en el trapezoide simétrico como en el rombo, las diagonales forman un 90 grados. Incluso puede ser hasta un cuadrado, que no sabemos. A veces nos dejamos guiar por la figura, pero quién sabe, ¿no? Pero hasta demostrar que sus ángulos son 90 son una eternidad. Mientras tanto, un rombo. Listo. Ya está. Ahora sí, seguimos. Nuestro siguiente esquema formulario para los demás tipos de cuadriláteros que existen. Ya vimos la fórmula general que se va a cumplir para todos los cuadriláteros. Lo siguiente sería hablar un poquito sobre los trapecios, lo que sigue a los cuadriláteros. O sea, hemos hablado de trapezoides en general, que son los cuadriláteros cualquiera, y luego vamos a hablar ahora de los trapecios. Para el área de una región trapecial, debemos tener en consideración lo siguiente. Un trapecio tiene sus dos lados, dos de sus cuatro lados van a ser paralelos y a cada uno se lo va a llamar base mayor y base menor. Y los otros dos lados serán los lados oblicuos, lados inclinados, lados laterales, como guste. Su área lo vas a poder calcular de dos maneras. Uno, como la semisuma de sus bases y multiplicado esto por la altura que va a tener este trapecio. Y otra forma es, ¿qué cosa es la semisuma de las bases? Base mayor más base menor entre 2, eso nosotros lo conocemos como la mediana, ¿verdad? La mediana del trapecio. Entonces, otra forma de poder ver la ecuación es la multiplicación de la mediana, que lo hemos llamado m, por la altura, que en realidad es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Ahora, algunas propiedades respecto a las relaciones que van a existir entre las áreas que se presentan en un trapecio es, primero, en absolutamente todo trapecio, cuando nosotros trazamos las diagonales, en todos los trapecios, ¿ah? Sea escaleno, sea rectángulo, sea isósceles, cualquier tipo de trapecios, cuando trazamos las diagonales, las regiones de las áreas que están a los costados, a los lados, mal llamados laterales, no quiero llamarlo laterales, pero vamos a utilizarlo. En estos laterales, esas regiones van a ser iguales, bueno, equivalentes. ¿Ya? Las áreas van a ser equivalentes, o sea, van a valer lo mismo. Si uno mide A, el otro mide A. Si uno mide 5, el otro 5. Si uno 15, el otro 15. Así se va a cumplir ahí. También, si aprovechamos estas dos áreas que están aquí formándose, estas otras dos áreas triangulares, podemos decir nosotros que como consecuencia de un teorema anterior que
es este de aquí, el primerito. El producto de los opuestos es igual, ¿sí o no? Los productos son iguales. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. A por A forman A al cuadrado. Va a ser igual a esta área que hemos llamado S1 por esta área que hemos llamado S2. Entonces, esto nos permite calcular cosas rápidamente. Por ejemplo, si te digo que esto es un trapecio, trazo las diagonales. Esto es bastante típico. Si te digo que él es 4 y él es 9, ¿cuánto será él? Esto es al toque, ¿sí o no? Tú dices, x al cuadrado 4 por 9, x vale 6, ¿verdad? Así de rápido lo debes calcular. Acuérdate que si él vale 6, él también vale 6, ¿sí o no? Que completas ahí todo tu trapecio, ¿sí? Que estoy utilizando ambas propiedades. Entonces, ya tienes ahí cómo manejar esa situación. Si es que se te presenta en algún momento, recuerda, primera propiedad, cuando trazas las diagonales de un trapecio, las áreas de los costados son iguales. Segunda propiedad, el cuadrado de cualquiera de estas áreas es igual al producto de estas dos. ¿Ya? Esas dos propiedades son muy importantes. Tercera propiedad, cuando nosotros trazamos el segmento que va a tener como extremos los puntos medios de las dos bases de un trapecio, estamos básicamente partiendo al trapecio exactamente por la mitad. Y eso va a tener como consecuencia de que las áreas de las regiones sombreadas de estos trapecios que se han formado sean iguales, ¿ya? Sean iguales, sean equivalentes. Segundo puntito, si desde los extremos de uno de los lados oblicuos trazamos hasta el punto medio del otro lado oblicuo, se van a formar tres regiones triangulares. Dos pequeñas, una arriba, otra abajo, y otra aquí en la región central. Aquí existen dos propiedades. Primero, que el área de esta región que se ha formado aquí es la mitad del área de todo el trapecio. La mitad del área de todo el trapecio. Segundo, que el área de la suma de las áreas de esta área pequeñita con esta área, digamos, la base, la que está relacionada a la base mayor, la suma de estas dos áreas me van a dar en total el área que está aquí en la región central. ¿Ya? Algunas propiedades hay que se vayan a cumplir respecto a los trapecios. Y con eso vamos a resolver a ver algunos ejercicios. ¿Ya? Veamos. Por ejemplo, el ejercicio número 5 me dice, según el gráfico, ABCD es un trapecio. Listo, ya sé entonces de que BC es paralelo a D. Es más, me lo menciona. Datos, BC mide 10. BC mide 10. Voy a colocar aquí. Él mide 10. ¿Está? También me dicen de que AD mide 24. Ya, un segundo. También me dan AB y también me dan CD, ¿no? Ya, me dan todos los lados. Vamos colocando por aquí. AD 24. ¿Qué más? AB 13. Y CD 15. Listo. A ver, ¿está? Avísame, avísame. Listo. Muy bien. ¿Cómo calculamos el área de este trapecio? Mira, podemos calcularlo principalmente de dos maneras. Primero, aquí nosotros tenemos todos los lados. Y si tenemos todos los lados, podríamos aprovechar y utilizar la fórmula que es parecida a Herón, ¿verdad? La fórmula que es parecida a Herón, podríamos aprovecharlo. Eso uno. Eso uno.
ya que recordemos, todo trapecio es un cuadrilátero inscriptible, ¿no? O sea, se puede dibujar dentro de una circunferencia. Entonces podríamos utilizar esto, pero la otra forma es utilizar la forma clásica. Tenemos la base mayor por la base más la base menor y todo eso por la altura. Pero para eso necesitaríamos la altura, calcular la altura. De que se pueda calcular la altura, sí se puede calcular la altura. ¿Ya? Trazamos una recta paralela por aquí, hacemos herón, la fórmula para el cálculo de la altura de un triángulo oblicuo ángulo. Hacemos herón y nos sale la altura. Y listo. Y tenemos semisuma de la base por la altura. Vamos a resolverlo a ver así. Vamos a resolverlo así. Primero vamos a hacer este trazo. Hacemos este trazo. Recordemos que es paralelo. Sale 13. ¿No? Es 10. Como todo era 24, entonces él es 14, ¿no? Aquí tú trazas tu altura. Trazas tu altura y lo calculas con herón. Esta es una forma, repito. La otra forma es utilizando la manera general. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esa altura según herón? Según herón, esa altura se calcula como 2 sobre la base, que es 14, por la raíz cuadrada del semiperímetro. Pero ya como que el problema se vuelve un poco más largo. De frente vamos a hacer entonces la fórmula general, ¿ya? Para no darle mucho vuelta a esto. Vamos a hacer la fórmula general. Listo. La fórmula general me dice lo siguiente. El área de este cuadrilátero, bueno, de este trapecio, lo vamos a calcular como la raíz cuadrada del producto del semiperímetro con cada uno de los lados. Listo. Semiperímetro. La suma de todos sus lados. 10 más 13 más 15 más 24. ¿Cuánto sumará todo eso? A ver, 10 y 13, 26. 15, 41. Y 24. Entonces suma 6, 2, ¿no? 10, 13, 15, 24. 6, 2. Entre 2, 31. Pasamos a reemplazar por acá. 31 menos cada uno de los lados. 31 menos 24, 7. 31 menos 15, 16. 31 menos 10, 21. 31 menos... ¿Cómo? ¿No es 26? ¿Cuál? ¿Cuál es 26?
Divídeme. Aquí, el cálculo. Está bien, ¿ah? Toda esta suma sale 61. Perdón, 62. 6 entre 2, 31. Pues. Mm. 31 menos 24, 7. 31 menos 15, 16. 31 menos 10, 21. 31 menos 13, 18. Multiplicamos por aquí. Sacamos, a ver, este 16. Me gusta porque está ahí como cuadrado perfecto. Entonces, 21. Puedo poner como 3 por 7, ¿no? 3 por 7. Ese 18, como 9 por 2. ¿Está? Juntamos a ver algún cuadrado por ahí. ¿Dios me termina saliendo raíz? No. Sale raíz, ¿no? 7, 4, 3, raíz de 6. No, 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 no. Por acá entonces no es la historia. Entonces esta no es la forma. Vamos a hacerlo de la forma que estaba pensando. Vamos a hacer la altura. Vamos a trazar la altura. Por ahí no es, ¿no? Es 13. Este es 10. Este es 14. Utilizamos Serón para calcular esta altura. 2 sobre 14 y esto multiplicado por la raíz cuadrada del semiperímetro 21 por la diferencia con los 3 lados de este cuadrado. El semiperímetro de esto es, voy a ponerlo por aquí ya. 10 más 15 más 14 entre 2, eso es 21. ¿Está? Menos 15, 6, menos 14, 7, menos 13, 8. La altura va a ser, simplificamos un poquito, 1 sobre 7. Eso va multiplicado por aquí. 21, eso lo voy a dividir. Este 6 lo voy a dividir. El 21 lo voy a dejar ahí. El 6 lo voy a dividir en 3 por 2. Eso está por 7 y por 8. Eso me va a formar ahí un par de cuadrados perfectos. 3 por 7, 21. 21 por 21, 21 al cuadrado. Por 2 por 8, 16. La altura me va a salir un séptimo. Por raíz de 21 al cuadrado, 21. Raíz de 16, 4. Multiplico eso. Séptimo arriba y séptimo abajo. Eso me queda en la altura 12. Ya tengo entonces la altura. Con esta altura calculo el área. El área de ese trapecio ABCD va a ser igual a la semisuma de las bases por la altura, ¿no? 24 más 10 entre 2 por la altura que es 12. Y esa área me va a salir en total 24 y 10, 34. Entre 2, 17. 17 por 12. Eso es 204, ¿no? 204. Ya está. Muy bien.
Listo. Interesante. Esto es Herón, ¿ah? Esto es Herón, relaciones métricas de triángulos oblicuángulos. Seguimos, otro problemita. Por aquí, problemita número 7, dice, en el gráfico, ¿y por qué el otro no salió? Posiblemente porque este no es un trapecio inscriptible. El que siempre es un trapecio inscriptible es el trapecio isósceles. Pero posiblemente este trapecio de aquí no es inscriptible. O sea, no se puede dibujar dentro de una circunferencia. El que sí siempre se cumple es el trapecio isósceles. O sea, la condición aquí era de que el cuadrilátero debe ser inscriptible, mira, porque está inscrito. Lo más probable es de que esto no sea un cuadrilátero inscriptible. ¿Está bien? Sigo por acá. Preguntita número 7 dice, en el gráfico AB mide 4. Esto mide 4. BC mide 12. BC mide 12. Calcula el área de la región sombreada. Muy bien. A ver. Ya tenemos algo interesante. Algo muy interesante. Si él es 4, este lado también es 4. ¿No? Y mira, quiero que observes el triángulo CBA. CBA. ¿Ya? Mira sus catetos. Es un triángulo rectángulo, porque esto es un rectángulo, ¿verdad? ¿Cómo sé que es un rectángulo? 90 en A, 90 en D, 90 en C, entonces es 90 en B también, pues, ¿no? Listo. Es un triángulo rectángulo cuyos catetos están en la proporción de 1 a 3. ¿De qué triángulo se trata? ¿De qué triangulito se trata? De 1 a 3, de 1 a 3. Ya. 30 y 60 no. De 1 a 3. El de 37. 37 medios, ¿no? En el triángulo de 37 medios, las proporciones de los catetos están de 1 a 3. En el de 53 medios, de 1 a 2. Pero los catetos, ¿ah? Entonces él es 37 medios. 37 medios. ¿Está? Él es 37 medios. Listo. Y si él es 37 medios, también se entiende de que él también es 37 medios, ¿sí? Se entiende que él es 37 medios. También se entiende que él es 37 medios. Listo. Ahora, él es 37 medios y con este 37 medios suman en total un ángulo de 37 grados, ¿verdad? Entonces este angulito de aquí es 37 grados. 37 graditos. Y si él es 37, se entiende de que todo este angulito de aquí, que es 2 θ, suman 53. ¿Por qué? Porque este es un ángulo recto aquí al costado. Ellos suman 53, ya que él es un 90 grados. ¿37 y 53? Entonces, cada angulito θ va a medir 53 medios, ¿no?
Cada angulito tito va a medir 53 medios. Vamos a poner, cada uno mide 53 medios. Listo. Y ahora la pregunta, 37 medios y 53 medios suman el angulito de acá. ¿Cuánto suman 37 medios y 53 medios? 45. Entonces el angulito de aquí es 45. Él es 45 grados. ¿Ya está? Si él es 45 grados, estamos en un triángulo rectángulo que mide su cateto 45. Perdón, que su cateto mide 4. Entonces, el otro cateto también va a medir 4, ¿sí o no? Él va a medir 4. ¿Listo? Y si tenemos que todo medía 12, eso significa de que este otro segmento de aquí va a medir 8, ¿sí o no? Claro. Tenemos un trapecio ahí. Está de cabeza, pero es un trapecio al fin y al cabo. El área de un trapecio. El área de ese trapecio lo vamos a calcular como la semisuma de las bases por la altura. Base mayor 12 más base menor 8, eso sobre 2, y multiplicado por la altura que mide ¿cuánto? 4, ¿verdad? 12 y 8, 20, entre 2, 10, y eso por 4 me sale 40. ¿Está? ¿Sí? Y jugando ahí con los angulitos, me doy cuenta de eso. ¿Ahí? ¿Se entiende el problemita, jóvenes? Claro, así es, Guamán. Así es. Hayas de todo el rectángulo, claro, y de resto se le eso. Pero para eso, claro, tenías que tener pues la medida de él, ¿no? Porque no sabías cuánto medía este ladito. Por ese detalle nada más. Tenías que, necesariamente tenías que calcular él. ¿Sí? Otra idea que está mencionando aquí, por ejemplo, por el chat, su compañero es, puedo hallar el área de todo el rectángulo y el resto del área del triángulo. Y claro, efectivamente, pero para eso necesitas este angulito, porque necesitabas reconocer que él era 4. Y la única manera es conociendo este ángulo. ¿Sí? O sea, ibas a hacer todo el proceso igualito hasta colocar el 4. Nada más. ¿Está? Siguiente problemita. Problemita número 8 dice, según el gráfico, calcula el área de la región trapezial ABFE. Si BF es paralelo a AE, perdón, ya está. El lado AB mide 4 raíz de 2. Él mide 4 raíz de 2. ¿Listo? El lado CE mide 2. El ladito mide 2. Bueno, este segmentito de acá mide 2. ¿Listo? ABCD es un cuadrado. Listo. Si ABCD es un cuadrado, eso significa de que esta diagonal de aquí, perdón, que este segmento que va desde A hasta C es una diagonal.
¿verdad? Es una diagonal. Y su lado mide 4 raíz de 2. Si su lado mide 4 raíz de 2, ¿cuánto mide la diagonal? Dime, ¿cuánto mide la diagonal? El lado del cuadrado mide 4 raíz de 2. ¿La diagonal cuánto mide? 8, pues claro. Simplemente es su lado multiplicado por la raíz de 2, nada más. 4 raíz de 2 por raíz de 2, 8. ¿No? ¿Ya está? Ahora, ¿qué más podemos hacer por acá? Recordemos de que cuando nosotros trazamos las dos diagonales de un cuadrado, estas diagonales son perpendiculares. Y aparte de ser perpendiculares, se bisecan. O sea, se parten por la mitad, pues. Al partirse por la mitad, me ayuda eso como dato de que cada uno de estos mide 4, ¿verdad? Va a medir 4 y él también va a medir 4. ¿Está? Listo. Ahora, convenientemente lo que podemos hacer es considerar lo siguiente. El segmento AE es la base mayor de ese trapecio. Tengo la altura. ¿Necesito quién? La base menor, ¿no? Necesitamos la base menor. Para ello nosotros podremos hacer lo siguiente. Desde el punto F podemos trazar una altura que ya sabemos cuánto mide esa altura. ¿Esa altura mide cuánto? 4, ¿no? Mide 4. ¿Qué se me ha formado por acá? Un triángulo rectángulo de 53 grados, cuyo cateto que está frente a 53 mide 4. ¿Eso significa qué cosa? Que este pequeño segmento de aquí, todo él, mide 3. Todo él mide 3. Ya. Todo él mide 3. ¿Recuerdas de que aquí las diagonales bisecaban? Se bisecaban. Se le era 4. Él también era 4, ¿no? Ya está. La diagonal, perdón, la mitad de la diagonal medía 4 y este segmentito de afuera medía 2. Eso significa que toda esta distancia de aquí, desde el punto de intersección de las diagonales hasta el punto E, medía en total 6. Él medía 6. Desde el centro hasta C, 4. Y desde C hasta E, 2. Entonces todo medía 6. Pero estamos haciendo un corte aquí de un segmentito que mide 3. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir este otro pequeño segmento restante? Este pequeño segmento de acá. ¿Cuánto va a medir él? También 3, ¿sí o no? Pero este 3 no es la misma distancia que la base menor. Es la misma distancia, ¿sí o no? Ya tenemos entonces la base menor, tenemos la base mayor, tenemos la altura,
Por lo tanto, tenemos el área. El área del trapecio semisuma de las bases base mayor 8 y 2, 10. Más base menor 3. Entre 2 y todo eso multiplicado por la altura que mide 4. ¿Cuánto me sale eso? 52 no. 26, ¿no? 26. Ah. Uh-huh. Muy bien, sigamos. Siguiente problemita. Problemita número 10 dice: en un trapecio isósceles, una diagonal mide 20 y la base media mide 10. Ya, vamos a dibujar un trapecio isósceles. ¿Está? Tenemos este trapecio isósceles. Me dice que la diagonal mide 20 y que su base media mide 10. Trazamos una diagonal. Esta diagonal mide 20. Y su base media 10. O sea, este segmento mide 10. Listo. Calcule el área de la región trapezial. Muy bien. Muy bien. Entendamos lo siguiente con este problemita. Entendamos lo siguiente. Como es un trapecio isósceles, sus diagonales miden exactamente lo mismo. O sea, si yo trazo esta otra diagonal, también va a medir 20. ¿Sí? Esto también va a medir 20. ¿Ya está? Y en el momento en el que se cruzan las diagonales con cada una, si se cruza con la mediana justamente es el segmento que pasa por la mitad del trapecio, pero de manera paralela a las bases. O sea, si todo medía 20, él va a quedar dividido en 10. O sea, este segmentito de aquí arriba va a medir 10 y el segmentito de aquí abajo también va a medir 10. A partir de este punto, ¿no? A partir de este punto. Está. Siguiendo con ello, ¿cómo puedo aprovechar esta mediana? Así tal y como está, lo estoy aprovechando primero para poder dividir a la diagonal justamente por la mitad. Lo segundo que podría hacer es, yo necesito al menos calcular la altura del trapecio, ya que yo tengo la mediana que mide 10, y una de las formas de calcular el área de un trapecio es la mediana por la altura. La idea es entonces tratar de buscar la altura. Como no tenemos indicio de alguna medida, el camino será tratar de buscar algún ángulo. Podríamos hacer lo siguiente. Prolongamos esta base
Prolongamos esta base. Y trazamos una diagonal paralela. Trazamos esta diagonal paralela. ¿Bien? Que mide 20, claro está. Él mide 20. Listo. Ahora, cuando nosotros esta diagonal, perdón, esta mediana, la seguimos prolongando, entendemos de que la mediana parte a la mitad a sus lados opuestos, ¿verdad? Entonces, si él era 20, también lo va a partir en 10 y 10. Él es 10 y él también es 10. Ya está. Ahora, aquí viene un pequeño detalle. Aquí viene un pequeño detalle. A esta base de aquí la voy a llamar, por ejemplo, A. Y si él es A, este segmento de aquí abajito, solamente él va a ser A medios. Solamente él A. Nada más que él. Si a él lo llamamos A, este segmento de aquí abajo también va a ser A. Y eso me permite decir de que solamente este segmentito de aquí afuera, lo que hemos prolongado, va a medir a medios. Él va a medir a medios. Entonces acá tenemos algo curioso. Llamemos a este pequeño segmento de aquí B. Eso significa que este segmento de acá va a ser B medios. B medios. Por lo tanto, acá tenemos nosotros un dato interesante. Que la suma de A medios más B medios, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? Profe, ¿eso para qué? Para que te des cuenta de lo siguiente. ¿Cuánto era A medios más B medios? Esto era 10, ¿no? Todo este segmentito de acá, él mide 10. Todo él mide 10. ¿Y qué triángulo se me está formando aquí? 10, 10 y 10. ¿Qué triángulo es ese? Equilátero, ¿sí? Si es un triángulo equilátero, entonces este angulito de aquí, ¿cuánto mide? 60. Ya tengo un angulito formado. Si tengo que él es 60 grados, si tengo que él es 60 grados, ¿cuánto me irá este angulito acá? Él. También 60, ¿sí? Claro. También 60. Y si tengo que él es 60 y tengo que esta distancia es 20, él es 20. La pregunta es, voy a sacar este 20 por acá, ¿eh?
con ese 20 puedo calcular esta altura o no? Sí, se puede, ¿sí o no? Calculamos esa altura. Esto es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 20. ¿Cuánto medirá el cateto que está frente al 60? Él medirá ¿cuánto? Muy bien. Él mide 10 raíz de 3, ¿no? Claro. Y eso es justamente ¿quién? La altura de mi trapecio. Esa es justo la altura de mi trapecio. Muy bien. Entonces tengo finalmente el área de mi trapecio. Lo calcularemos como la semisuma de las bases, o mejor dicho, la mediana, porque ya tenemos la mediana, ¿no? La mediana por la altura. El área va a ser igual a ¿qué? La mediana mide 10 y la altura mide 10 raíz de 3. ¿Cuánto sale todo eso? Me sale en total un área de 100 raíz de 3, ¿no? 100 raíz de 3. ¿Está? ¿Listo? ¿Está bien? Dime, ¿todo bien? Al anterior, ahí está. ¿Listo? Seguimos entonces. Seguimos. Por último, el último tipo de cuadrilátero con el cual nos vamos a topar va a ser la gran familia de los paralelogramos. Que los paralelogramos abarcan el romboide, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el paralelogramo propiamente dicho, ¿no? Ya está. Esta figura como tal, no vayas a confundirte, también la llaman romboide. Así que si te dicen, se tiene un romboide, dibujas esto. ¿Ya? Dibujas esto. No, no vayas a dibujar otra. No vayas a equivocarte, confundirte y dibujar un rombo. ¿Ya? Esto es un romboide. El rombo es distinto. Tiene sus 4 lados congruentes, ¿no? Aquí no. Ya está. Para el cálculo de manera general de cualquier región paralelográmica, se calculará como a quien nosotros consideremos base multiplicado por la altura. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estoy considerando a base a este lado AD, que se llama B. Tiene una medida de B. Y la altura va a ser la relativa hasta este lado, ¿no? Pero si yo quiero considerar a base, como base, perdón, a este lado que mide A, entonces les corresponde la altura relativa hasta este lado. Sería esta otra altura, ¿no? Altura 2, por ejemplo. Así que aquí tener bastante cuidado. Va a depender mucho de a quién nosotros estemos considerando base. Ahora, el primer paralelogramo que vamos a ver es el cuadrado. Dos formas de poder calcular el área de un cuadrado, utilizando uno, la medida de su lado, y otro utilizando la medida de su diagonal. Si es su lado, simplemente es lado al cuadrado, nada más. Si es utilizando la diagonal, es su diagonal al cuadrado, pero ahora lo divides entre dos. Para un rectángulo, el área de una región rectangular, simplemente es el producto de sus dos dimensiones, A por B, nada más. Si tengo un rombo, lo puedo calcular como base por altura. A él yo puedo considerarlo base y él va a ser la altura. O puedo decir es el producto, perdón, el semiproducto de sus diagonales. Profe, pero ¿no era el semiproducto de sus diagonales multiplicados por el seno del ángulo determinado entre ellos? Sí, pero ¿qué ángulo forman las diagonales de un rombo? Forman un
90 grados. Y el seno de 90 grados, en uno de los problemitas lo vimos, es igual a 1. Entonces es lo mismo que multiplicar esto por 1. O sea, como si nada, ¿no? No pasó nada. Ahí tenemos las formas generales de poder calcular las áreas de la gran familia de los paralelogramos. Y así me dicen, profe, si me dicen el área, digamos, de un romboide, pues básicamente te están diciendo el área de un paralelogramo. No te vayas a confundir, no te vayas a asustar. ¿Ya? De un paralelogramo. Ahora, respecto a las regiones que se pueden formar en una región paralelográmica, en algunos segmentos que dividen algunas regiones, tenemos algunas propiedades. Podemos decir, por ejemplo, primera propiedad importante, cuando se traza una diagonal, solamente una diagonal, sea cual sea la diagonal, sea esta diagonal mayor o la diagonal menor, ¿ya? Todo el área del paralelogramo queda dividido exactamente por la mitad. O sea, estas dos áreas que se forman aquí van a ser iguales. Segunda propiedad, ahora trazamos las dos diagonales. Cuando se trazan las dos diagonales van a quedar determinadas cuatro regiones triangulares y las medidas de esas cuatro regiones triangulares van a ser, la medida de las áreas va a ser equivalente, o sea, van a ser iguales. Ahora, en uno de los lados del paralelogramo ubicamos un punto cualquiera y desde los extremos del lado opuesto trazamos los segmentos que unen hasta ese punto. Este punto puede ser cualquiera. Puede estar por acá, puede estar más pegado, puede estar en el centro, puede estar donde quieras. La propiedad va a ser exactamente igual. Primero, que se va a formar aquí un área triangular grande, ya, digamos de las tres, la más grande. Esta área va a ser igual a la mitad del área total del paralelogramo. ¿Ya? La mitad de todo el área total. Segundo, tenemos que esta área va a ser igual a la suma de estas dos áreas pequeñitas de aquí. ¿Ya? La suma de estas dos áreas pequeñas de acá. De igual manera, así como tenemos en un punto, digamos, en el contorno, en el perímetro, también podemos colocar un punto en la región interior. En la región interior se va a colocar un punto y van a determinarse desde cada extremo todos los segmentos que unen hasta ese punto, formándose así dos regiones triangulares que se encuentran, digamos, aledañas a sus lados paralelos. El área total, el área de todo el paralelogramo, va a ser igual a dos veces la suma de estas dos pequeñas áreas. ¿Sí? Ni dos veces la suma de estas dos pequeñas áreas. Lo mismo podría pasar si es que utilizamos estas dos de aquí. ¿Ya? Podemos llamarlo S3 y S4, dos veces la suma de S3 más S4. También recordar eso. Tenemos un puntito en el perímetro, un puntito en la región interior y ahora un puntito en la región exterior. Formándose desde cada vértice todos los segmentos, se trazan los segmentos que unen hasta ese punto exterior y se forman aquí dos regiones triangulares. Una por aquí a la izquierda, otra por aquí a la derecha. La propiedad es de que la suma de estos dos, la suma de estas dos regiones triangulares va a ser la mitad del área de todo el paralelogramo que está aquí. La mitad del área del paralelogramo. ¿Ya? Estas serían nuestras propiedades que nos van a ayudar en la parte de la gran familia de los paralelogramos. Y con ello vamos a resolver algunos problemitas. A ver, por ejemplo, el problemita número 1 dice, en el gráfico el segmento AB mide 2. Este segmentito mide 2. BC mide 10. Ya está. Calcule el área de la región paralelográmica. Nada más. Ya está. Se entiende, pues, de que si BA es 2, todo este segmento CD también mide 2, ¿verdad? Se entiende de que si BC mide 10, entonces todo este segmento AD mide 10. ¿Cierto? Eso se entiende. Se entiende porque es un paralelogramo.
Ya está. Si queremos el área de este paralelogramo, podemos hallarlo de dos formas. O hacemos base por altura, o utilizamos el angulito determinado entre ellos, ¿no? Multiplicamos esto por el seno del angulito determinado entre ellos. Para eso necesitaríamos este angulito, o este, por último, que es exactamente lo mismo. Porque recuerden que los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales, ¿no? Para eso vamos a apoyarnos del radio de este cuadrante. El radio de este cuadrante. Podemos decir lo siguiente. Él va a ser el radio. Él va a ser en radio. R. ¿Está? Y si él es 2, entonces el segmento que se traza por aquí, como todo de la R, y este segmentito es 2, entonces él va a ser R menos 2, ¿no? R menos 2. Formándose así un triángulo rectángulo que tiene como catetos R menos 2, R y la hipotenusa es 10. Pregunta, ¿puedes decirme al ojo cuánto vale R? ¿O lo operamos? R vale 8 si uno. Claro. Y si te preguntas por qué, la respuesta es la siguiente. Si R vale 8, él vale 6. Y aquí se nos forma el triángulo de ¿qué? El triángulo de que 6, 8 y 10. Ese es el triángulo de 37 y 53, ¿verdad? Claro. Entonces eso significa de que este angulito de aquí es 37. Y si él es 37, dime, ¿cuánto mide? 53. Listo, lo hallamos, mira. Lo hallamos. Él es 53. Listo. Haré el paralelogramo. El área se calculará como el producto de sus dos lados, 2 por 10, por el valor del seno de el angulito determinado entre ellos. 53. El área será 20 por el seno de 53, 4 quintos, ¿no? 20 por 4 quintos, y eso me da un total de, ¿cuánto? 16, ¿no? 16. Listo. Está. Profe, ¿qué pasaría si no me doy cuenta que el radio es 8? Me pongo nervioso, estoy en pleno examen y se me olvida. No lo reconozco por los nervios, por la prisa, por la ansiedad. No reconozco que R es 8. ¿Qué hago? Solamente haz Pitágoras. Listo, la vieja confiable. Haces Pitágoras y te vuelve a salir 8. ¿Está bien? Siguiente problemita. Problemita número 2. Problemita típico. Mira, tratan de engañarte acá. BF te dicen que mide 2. BF mide 2. Este es un problemita típico, pero de relaciones métricas. FC mide 8. FC mide 8. ¿Está? Si quiero yo el área en rectángulo, necesito para comenzar sus dos dimensiones. 8 y 2, 10. Ya tengo esta dimensión. Y me faltaría esta segunda dimensión. Que sería todo el lado AB. ¿Cuánto me dirá él? Pero para poder calcular él, lo que voy a hacer es desde F, trazar la altura hasta este lado AD. Trazo una altura, formo un 90 grados. Formo ahí un 90 grados.
provocando así de que este 2 baje por acá, y de que este 8 también baje por acá. Y ahora sí, propiedad de relaciones métricas. Este segmento, esta altura, está formando en la hipotenusa estos dos segmentos de medidas 2 y 8. ¿Cuál es la propiedad? Llamémoslo LX. ¿Qué se cumple? Que X al cuadrado, X al cuadrado, es igual a 2 por 8, ¿sí o no? ¿Cuánto es X? 4, ¿no? Claro, relaciones métricas. Si X es 4, entonces este lado mide 4. Y listo, ya tengo el área del rectángulo. Y el área del rectángulo va a ser igual a 4 por 10, ¿no? Eso es 40. Listo. ¿Por qué por 10? 2 y 8 suman 10, ¿no? ¿Está? Siguiente problemita. Problemita número 3 dice, en el gráfico, A, C son puntos de tangencia, ya. Si son puntos de tangencia, aprovecho y coloco aquí en 90 grados. 90 grados por aquí. 90 grados por acá. Ya está. El segmento PQ mide 2. Este segmentito de aquí abajo mide 2. ¿Está? El segmento QM mide 6. QM mide 6. ¿Listo? Calcula el área de la región sombreada. Esta región sombreada es un cuadrado, ¿no? Se entiende porque ese es el centro, radio, ¿no? Se entiende que es un cuadrado. Bueno, para eso lo que voy a hacer es, si quiero el área de ese cuadrado, necesito calcular cuánto mide su lado. O por último su diagonal, ¿no? Pero vamos a tratar de calcular la medida de su lado. Para eso lo que vamos a hacer es aprovechar esta cuerda QM que mide 6. Trazamos el radio de manera perpendicular. Cuando trazamos el radio de manera perpendicular, parte a esta cuerda exactamente por la mitad, ¿verdad? La parte por la mitad. Entonces, cada segmentito queda dividido en 3, ¿no? Cada segmentito queda dividido en 3. El mide 3. ¿Está? Listo. Muy bien, recordemos que acá también es un 90. Entonces, si él es 90 y él es 90, el segmento AD y el segmento PM son paralelos. Eso me permite transportar este 90 grados por acá también, ¿no? Listo. Para determinar de que todo este segmento mide 3 y 2, o sea 5, formándose así, que este en radio va a medir 5. Y justamente ese radio es nada más y nada menos que el lado de este cuadrado. Por lo tanto, el área de ese cuadrado va a ser, utilizando su formulita, la más fácil, su área es su lado elevado al cuadrado, ¿no? O sea, 5 al cuadrado. Y eso me sale 25. 25. ¿Listo? Esa es una forma. Una forma de poder resolverlo.
Ya está. ¿Por qué 3? Muy bien. Cuando nosotros tenemos en una circunferencia trazada una cuerda, y nosotros desde el centro de la circunferencia trazamos el radio de manera perpendicular, esta cuerda queda bisecada. O sea, queda partida exactamente por la mitad. Toda esta cuerda medía 6. Como hemos trazado el radio de manera perpendicular, 90 grados, entonces cada segmentito va a medir 3. ¿Está bien? Dime, dime. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Listo? Anterior, ahí está. ¿Listo? Siguiente problemita. Parece que con esto ya también terminamos. Dice, el segmento AE mide 2. Este segmento mide 2. El segmento CD mide 1. Él mide 1. Hay el área de la región sombreada. Muy bien. Si queremos el área de esta región sombreada, que es un rectángulo, necesitamos calcular la medida de sus lados, ¿verdad? Con la medida de la longitud de sus lados, ¿cómo podemos relacionar ello? Vamos a aprovechar el radio de este cuadrante, porque es un cuadrante, ¿no? Vamos a trazar el radio desde O hasta B, y lo vamos a llamar, obviamente, R, porque es el radio. Listo. Radio. Si la distancia desde O hasta E también es radio, entonces esta distancia desde O hasta A, ¿cuánto será? Radio menos 2. Radio menos 2. Que es en realidad también la misma medida que este lado, ¿sí o no? Si la distancia desde O hasta C es radio, y este es 1, entonces la distancia desde O hasta C, radio menos 1, ¿verdad? Radio menos 1. Y ahí se me está formando un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden radio menos 1, radio menos 2, y la hipotenusa mide radio. ¿Me puede decir al ojo cuánto vale R? ¿O no se puede? Mira, la relación es de 1. R menos 2, R menos 1, R. ¿Qué te parece si el es 3, 4 y 5? ¿Sí o no? Entonces el radio mide 5. Si el radio mide 5, las longitudes del rectángulo son 3 y 4. Y si quiero el área del rectángulo, pues simplemente es multiplicando los lados, ¿no? 3 por 4, eso me sale 2. Bien, chicos. Bueno, no da tiempo para más. Quedó un par ya eso para ustedes, chicos. Nos estamos viendo, chicos. Ha sido un gusto, muchas gracias. Conmigo ha sido hasta ahí. Tengan una bonita tarde. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Sí, sí, lo voy a enviar a la misma Nisa, lo voy a enviar.
¿ya? Y ahí ya que se encargue. Nos vemos, chicos.